Hola queridos amigos, hoy quizás logremos completar esta serie tan bonita que estoy compartiendo sobre cada uno de los chakras relacionados con el amor, la energía que somos, la más bella, la que nos llena de gozo, la que nos da todo, todo. Y hoy llega el turno por fin del último chakra. Luego hay más chakras, claro. Y de hecho, pues me estaba sintiendo el deseo de seguir compartiendo con cada uno de los chakras por encima de Sahasrara, otros 7 chakras más, que posiblemente sigamos. Pero bueno, hoy llegaba el turno al séptimo chakra, el chakra del Sahasrara, el loto de los 1000 pétalos. ¡Qué maravilla! Pero el chakra de Sahasrara, aunque se puede hablar tanto de él, al fin y al cabo, una de las cosas más importantes es que es un silencio tan pleno, tan lleno, tan maravilloso. Pero una de las cosas importantes es el silencio. Y eso me hace acordarme del momento donde yo sentí por primera vez la apertura de esa rara dentro de mí, en mi interior. Sería por allá, por 1994-95. Al principio era yo muy novel en Sahaja Yoga. Estaba atendiendo a uno de los cursos donde se nos explicaba un poquito cómo funcionaban los chakras y bueno, cómo funcionaba Sahaja Yoga. Y en aquel momento, durante la meditación, cuando se pronunció una frase, que ahora os comentaré qué frase fue, sentí algo maravilloso. La experiencia fue como sentía esa energía llamada Kundalini, la energía, el reflejo de la energía primordial dentro de nosotros. Sentí como se elevaba como una energía chispeante, burbujeante, como si fuese, imaginaros, las burbujas del champán cuando se abre la botella, que sale con gran fuerza, de un modo espumoso, burbujeante. Pues sentí como esa energía recorriendo primero los 2 canales laterales, el Ida y Pingala, canal de la emoción, de la acción. Sentí como subía la energía y según se elevaba, se cruzaba en el Agnya, que es donde se cruzan esos canales, y se empezaron a inflar esos 2 globos de energía, el ego y el superego, de los que ya hablamos en el vídeo anterior. Se inflaban, hasta que de repente todo bajó de nuevo y empezó a elevarse por el canal central, por el centro de la columna, hasta que llegó al Sahasrara, la zona de la fontanela, donde empezó a desplegarse esa energía chispeante, burbujeante, como inmensos pétalos que se iban desplegando uno tras otro, muchos pétalos, uno tras otro. Aquello me dejó completamente, podemos decir, extasiado. Fue algo tan maravilloso y tan nuevo para mí. Una experiencia tan intensa que me quedé completamente atónito, podemos decir. Atónito y a la vez pleno, me sentía tan lleno. Pero justo cuando sentí eso, después de decir aquella frase, inmediatamente la meditación acabó. Y recuerdo que en aquel momento la persona, el Sahaja Yogi que estaba guiando la meditación, hizo una pregunta a las personas que estaban meditando. Me preguntó: ¿queréis compartir alguna experiencia? ¿Habéis sentido algo en la meditación? Y en ese momento me surgió el deseo de compartir esa experiencia tan maravillosa. Pero el silencio interior era tan grande que intenté hablar,
y no me salían las palabras, era como que por un lado estaba el deseo de compartir aquello tan bonito y por otro lado no había palabras, no podía y me quedé completamente parado, claro, no pude hablar. Y cuento esta experiencia porque hay algo que hay algunos factores que son muy importantes en la apertura de este chakra tan maravilloso. El chakra de la integración, que integra todo nuestro alma, todo el resto de los chakras. Y es el asiento del espíritu desde el cual él controla o maneja o goza de ese alma, de ese recipiente humano. Y cómo puede actuar en el mundo a través de ese recipiente humano. Pues bien, esa es la sala de control, ese loto de 1000 pétalos maravilloso. Y hay algunos factores muy importantes. El primero es, fijaros qué importante hoy que hablamos del Sahasrara, la relación con el amor. Fijaros qué importante. Siendo este el centro que controla todo. Bueno, y desde donde el espíritu se expande. Pues fijaros qué importante. El centro del Sahasrara es el corazón mismo. Nuestro corazón está conectado con el centro del Sahasrara, el Brahmarandra, la zona de la fontanela. Es desde la fontanela donde está el espíritu, donde está nuestra conciencia y nuestro amor, desde donde se refleja en nuestro alma, en nuestro corazón, y es en nuestro corazón donde vivimos, nos da la vida. Ese espíritu que es la existencia y la conciencia da vida, conciencia, existencia, energía a este alma, al cuerpo, a la mente, a todo. Pues fijaros qué importante, es el corazón el centro de todo. Y claro, el corazón es el amor. Entonces el centro del Sahasrara es el amor. Esto lo digo porque justo antes de esa experiencia de la apertura del Sahasrara, justo antes, experimenté una apertura plena de mi corazón. Ocurrió un juego, un evento, y unas personas me trataron con tanto cariño, con un amor indiscriminado que yo nunca había sentido, y mi corazón se abrió de par en par y yo sentía un amor por todo el mundo maravilloso. Y fue entonces, ya con el corazón abierto, cuando en la meditación experimenté esa apertura de ese loto tan maravilloso. Pero fue la apertura del corazón lo que yo siento propició eso. Es tan importante para la apertura de este chakra, esa es rara, la apertura de nuestro corazón, el amor. Y luego hay otro factor también muy importante. Yo no diría es un requisito absoluto, porque estoy seguro de que muchas personas habrán experimentado ese despertar sin ni siquiera conocer a esta persona, pero el requisito fue que cuando hacíamos esa meditación, ese Sahaja Yogi que estaba guiando la meditación, la frase que dijo que pronunciáramos fue, ahora vamos a decir, sin pensar nada, sin esperar nada, solo como un experimento, decimos, Shri Mataji, tú has abierto el Sahasrara de la humanidad. Y en ese momento, justo al decir esa frase, sin esperar nada, sin ninguna idea, es cuando sentí que se desbocó esa energía que me inundó y que finalmente abrió el Sahasrara. Y eso me hace comprender también lo importante de la figura de Sri Mataji Nirmala Devi, la fundadora de Sahaja Yoga Visva Nirmala Dharma. Porque ella, en verdad, abrió ese Sahasrara de la humanidad. Ella cuenta una experiencia donde experimentó cómo ese chakra se abría, pero no en ella, sino en todo el universo. Y cómo a partir de ese momento se desbocó una energía, o se desató una energía que cayó como una lluvia torrencial de amor, de vibraciones divinas
al universo, al mundo. Y gracias a eso, todo el mundo puede tener ese salto evolutivo en el cual estamos ahora inmersos. Pues bien, Sri Mataji encarnó esa energía de esa Madre Divina, de ese amor divino en un cuerpo humano. Claro, ella vivió su vida normal, pero luego tuvo su trabajo espiritual, extendiendo ese despertar en todas las personas. Y la apertura a esa figura es clave para la apertura de nuestro Sahasrara. Para eso, claro, se necesita mucha inocencia, porque nuestro ego, que es anti-inocencia, lo que hace es que no quiere aceptar una persona, podemos decir, de un nivel más allá, ¿no? Entonces siempre hay un rechazo, algo que me dicen no. Pero ha habido a lo largo de la historia de la humanidad diferentes personas que han encarnado diferentes aspectos. Jesucristo, por ejemplo, encarnó la energía del Agnya Chakra, que hablábamos en el vídeo anterior. Y a través de su drama, su crucifixión, presentó el perdón, la compasión total y el sacrificio. Sri Krishna también encarnó en su tiempo y encarnó el juego de la vida, la diplomacia, el amor, en la comunicación, en la relación con los demás. Y así diferentes encarnaciones a lo largo de la historia. Y Sri Mataji, pues también encarnó en la culminación de este proceso evolutivo donde estamos. Encarnó la totalidad del amor de Dios como esa Madre Divina. Y es por eso que nuestro Sahasrara puede abrirse con relativa facilidad si hay una apertura a esa imagen. Porque esa imagen, aunque esa energía del amor divino está en todas partes, está en nosotros, está en cada célula de nuestro cuerpo, en cada cosita, ella representó esa totalidad, la encarnó. Entonces la apertura nos posibilita que nuestro Sahasrara se pueda extender completamente, como yo sentí aquel día. Y todos podemos sentir y sentiremos, seguramente. Entonces, qué importante es estas dos cositas: el amor puro, el amor divino, el cual somos, y luego por otro lado la conexión con esa figura, con esa encarnación, Sri Mataji Nirmala Devi, la apertura, como un niño pequeño, como dijimos en aquella meditación, como un experimento. Uno está abierto y lo dice, lo pronuncia y funciona. Nuestro Sahasrara se puede desplegar. Así de fácil, probarlo. Sri Mataji, tú has abierto el Sahasrara de la humanidad, y ser como un niño y dejar que se abra. Si el corazón está abierto, puede. Y luego hay muchísimas cosas que hablar del Sahasrara, claro, muchísimas cosas. Por ejemplo, en el Sahasrara, que es el chakra de la integración, están todos los otros chakras, cada uno de los chakras. Empezamos en el corazón, que está en el centro, siguiendo la línea hacia adelante, donde empieza el pelo, está el Visuddhi, el chakra de la garganta. Luego seguimos la línea para atrás y donde está el remolino del pelo está el Navi, en la zona del estómago. Luego a los lados de la cabeza está el Swadhisthana. Y luego en el Agnya frontal y en el Vaka Agnya, en la parte de la nuca y en la frente, está el Agnya. Todos los chakras representados ahí. Ese chakra, por tanto, es el chakra que controla el resto de los chakras. Los ayuda, podemos decir, los
impregna de la esencia divina que está ahí. En el Sahasrara está la esencia divina, nuestro espíritu. Y desde ahí impregna. Fijaros que hasta el Ajna Chakra, nuestro sistema sutil, estamos como encerrados en nosotros. Pero en el Sahasrara es un chakra que está más allá de nosotros, está un poquito por encima. Por lo menos como yo lo sentí, los pétalos están como la parte superior de la cabeza, como un poquito por encima. Pero claro, están completamente conectados con el cerebro y con todos los chakras, con todo el sistema nervioso. Pero el Sahasrara es el chakra que los controla. Y hay una cosa importante, y es que la apertura del Sahasrara puede ser en nosotros un poquito, o puede ser total. La apertura total es la que nos da la experiencia verdadera de lo que es el Sahasrara, no una pequeña apertura. Pequeña apertura y un poquito de silencio, y luego puede haber más pensamiento, y luego puede haber más conflicto, y luego un poquito de silencio. Eso significa que alguno de esas chakras en el Sahasrara todavía no está completamente abierto. Es decir, el Sahasrara se puede abrir en parte, cada uno de esos chakras, o en la totalidad. El punto importante es el centro del Sahasrara, porque ahí están los pétalos centrales. Cuando se abre en el centro, podemos decir el resto está prácticamente casi abierto, o abierto en mayor medida, como una flor. Si nos fijamos, la flor empieza a abrirse primero los pétalos de la periferia, se van abriendo más diferentes, hasta que se abre el centro. Y cuando se abren los pétalos del centro, entonces es la apertura total de la flor, ¿no? Pues igual nosotros tenemos el Ajna, el mundo de la mente donde vivimos, que es la periferia, desde la frente hasta la nuca. Y luego tenemos el Swadhisthana, todo el mundo de la acción, todo alrededor, en los lados de la cabeza. Y luego tenemos el Navi y el Visuddhi, la relación con la materia, con el mundo material y con las relaciones. Y finalmente llegamos al corazón, el mundo espiritual en el centro. Este es el punto importante. El Brahmarandra, la zona de la fontanera. Ese es el punto más importante. Y ese punto está completamente conectado con el espíritu, conectado también con todo nuestro canal central, el Sushumna Nadi, que es el canal del presente, del momento presente, de la evolución, del gozo. Y es a través de esa conexión que el resto de nuestro sistema es cuidado por el espíritu. Claro, si nuestro ego, nuestro superego, no han ocupado el espacio y han asumido el mando, que es lo que suele pasar, lamentablemente. Y hay una cosa también muy importante en el Sahasrara. El Sahasrara, como decimos, está más allá de lo que es ese mundo mental donde vivimos, lo que creemos ser, está más allá. Cuando el Sahasrara se abre, en esa zona central, cuando se abren los pétalos centrales, queda al descubierto la zona, podemos decir, del polen del loto, que es justo donde se asienta el espíritu y su energía, el amor de Dios, la Shakti, el Adi Shakti, la cual encarnó Srimati Nirmala Devi. Pues bien, es cuando se despliega ese loto, en esa parte central, cuando lo que queda en ese silencio total es puro gozo, Nirananda, puro gozo. Ese puro gozo no es algo que nosotros sentimos o experimentamos, es algo que somos. El espíritu, nuestra conciencia emana esa fragancia. Fijaros, un loto, y de esa zona se emana la fragancia del loto, tan maravilloso. Y su fragancia, nuestra fragancia, es puro gozo. Eso es lo que somos. No es algo que sentimos, es algo que somos y que tenemos que dar. Porque imaginaros un loto que no da fragancia.
está en silencio, gozando de sí mismo, pero no da su belleza al mundo. ¿Qué tipo de loto sería? Pues un loto que es bonito, pero como nadie lo ve, pues pierde bastante su sentido. La belleza de la flor es cuando imaginaros un jardín donde todo el mundo la disfruta y ese gozo se transmite. Nosotros somos flores, las flores de Dios, unas flores que pues no podemos ver con los ojos, pero tenemos un montón de flores. Cada flor es una esencia divina, que son cada uno de estos chakras. Y esas flores son para compartirse. Queramos o no, vamos a tener que compartirnos, porque somos permeables, porque nuestra energía se comparte, queramos o no, por mucho que queramos cerrarnos. Pero conscientemente compartir es la naturaleza del espíritu. Y ese es el sentido de este pequeño vídeo, donde cuento esa experiencia. Y hay una experiencia más que quería contar ya para acabar, aunque claro, esa rara es tan complejo, me he dejado casi todo en el tintero, quizás habrá que hacer un segundo vídeo de esa rara. Pero bueno, una experiencia que quería contar y es... Sentí esta experiencia de esa rara, esta apertura de esa rara, pero que luego, pues esa rara volvió a cerrarse, eso fue una experiencia que me ocurrió y no, yo no diría que luego he vivido esa apertura, sino que desde aquel año, en el año 1994-95, pues luego he tenido momentos muy bonitos, con muchas experiencias muy bonitas y luego otros momentos, pues mucho sufrimiento, mucha pena, mucho dolor en el alma, ¿no? Pero hubo un momento donde, también relacionado con esa rara, algo cambió. Y ese ya fue un cambio permanente, un cambio donde el dolor ya no apareció, aunque tuve y sigo teniendo que comer, que tragar cosas desagradables, ¿no? Pero energéticamente cuando te llegan cosas, bueno, pues eso, pero el dolor y el sufrimiento ya no volvió a aparecer. Y está también muy relacionado con esa rara, también, y muy relacionado con el corazón y con el amor. Es lo que yo llamo ese cambio, el salto al estado de Nirvikalpa, que no es una cosa de otro mundo, ese es un estado nuestro, de cada uno de nosotros, de nuestro espíritu. Es el estado sin ninguna duda de que eso es lo que hay, lo que es, lo único que es. Bueno, pues ese cambio también ocurrió relacionado con el Sahasrara, en ese estado de silencio, en ese estado de plenitud y en ese estado de amor. Meditando fundamentalmente en el corazón, donde la meditación, como hemos dicho otras veces, es simplemente nuestro espíritu está percibiendo, pero no hay ningún juicio, ninguna interpretación, no es solo percibe y goza lo que ve. Si es bello, claro. Entonces el espíritu, la percepción, nuestra percepción, en un estado meditativo, porque es su estado, solo percibir, sin ninguna reacción, solo un observador. Pues cuando el espíritu contempla la belleza de su amor, que es lo que me ocurrió a mí en ese momento, estaba meditando, disfrutando, gozando del amor, hasta que en un momento ese ser que estaba percibiendo, ese espíritu, que yo no diría mi espíritu, el espíritu está en todas partes, es conciencia, un océano. Pues bueno, el espíritu en este alma, observando, degustando el amor, completamente ensimismado y absorto en ese amor tan bello, en ese momento, pues me di cuenta, o se dio cuenta ese espíritu, este amor está fluyendo de este corazón. No es algo que me viene, es un amor puro. Este amor es absolutamente puro y divino, es esencia divina. Y está fluyendo de mi propio corazón, no me viene, fluye. ¿Por qué? Porque este corazón es ese amor. Por eso fluye de ahí. Y está fluyendo de este corazón porque eso es lo único que soy.
lo único. Y en ese momento, ese ser se hizo consciente de que no había otra vida ahí, más que ese amor, otra energía y otra conciencia. Era lo único que había. Y en ese momento, cuando ese espíritu se hizo consciente, pues ya todo cambió. Porque ya, ¿cómo volver a sufrir cuando uno sabe que la esencia en ti es inmortal, es eterna, es pura, es un amor tan precioso, tan bonito? ¿Cómo volver a sufrir? El cuerpo le pueden pasar cositas, pero ese ser nunca va a dejar de existir en nosotros. A la mente, a la vida, al nombre, si la gente tienes mucha fama o no, te difaman, da igual. El personaje, esa imagen que tenemos de soy esto, soy el otro, soy un yogi, eso no es lo que somos. Lo que somos es ser inmortal, existencia inmortal, consciente, amorosa, pura, uno con todo. Entonces, cuando el ser se da cuenta de que eso es lo único que es, el resto que se convierte en nada, en un cero. Como hemos dicho otras veces, un cero. Claro, porque no es. Y ahí acaba el dolor y ese gozo, esa es rara, se expande más. Y a partir de ahí empieza la siguiente etapa. Con lo cual creo que ya vamos a avanzar poco a poco en los siguientes chakras. Más allá de esa es rara, está la expansión de ese amor en el universo. Porque ya, como ya no eres esta cosa pequeña, sino que lo que tú eres es lo mismo que hay en todas partes, la totalidad, una célula de esa totalidad. Pues ya, solo queda una cosa y es dar eso a la totalidad. Y a partir de esa es rara lo que empieza es la expansión de esa fragancia tan maravillosa, la expansión de ese Nirananda, de ese gozo, a todos, a todo el mundo, a todas las cosas. Y mientras, según lo degustas, pues gozarlo, porque es bellísimo lo que somos, es bellísimo.